intríngulis. Y lo único que les quiero hacer saber es que entre Trump y Biden cambió todo. Cambió todo, el dominó se le dio agua en otra mesa y las fichas salieron disparadas por otro lugar. Entonces, eso provoca una inestabilidad económica y por eso ven todas las directas de un grupo de personas que antes no lo hacían y le dicen, óyeme Trump, te estoy esperando porque la gasolina, mira lo que me vale ahora. ¿Por qué? Porque al pueblo, señores, lo que le importa es el dinero del bolsillo. A mí eso también me importa. Y a la mayoría de los mortales que hemos vivido y hemos llegado aquí, lo que nos importa es cómo vamos a pasar el mes, cómo vamos a hacer nuestras vacaciones. Y entonces hay que buscar una estabilidad. Y la estabilidad la encontraron los suizos con la fórmula mágica. Entonces, también algo de importancia que quiero tomar acá es cómo cada fuerza política propone sus candidatos a concejales acorde con sus prestaciones. Esto es muy importante, oigan esto. Acorde con sus prestaciones para cada cartera administrativa del gobierno, las campañas electorales se abaratan en costos y se centran en los currículum vitae de los candidatos más que en los discursos y en las discusiones entre ellos de cada fuerza política. De manera que la tendencia política basada a defender los intereses y las aspiraciones del pueblo, que es lo que se conoce como populismo, quedan muertas con este tipo de sistema y de fórmula. Se acabó el brete, señores, la mala palabra, la gritería. Yo tengo más dinero que tú para poner la pancarta más grande de un rubio o de un trigueño, porque quien me va a definir a mí no es lo que yo te voy a prometer. Lo que me va a definir a mí como un candidato a ser un consejero de ese gobierno es mi currículum vitae, mis prestaciones para poder servir en un ministerio que abarque ramos en los cuales yo tengo preparación intelectual para hacerlo. Pero cuando estoy hablando de preparación intelectual, no quiero confundirlo con que no le esté dando el valor a un campesino. No, prefiero tener a un campesino experimentado, exitoso, de ministro de Agricultura, que no tener a un ingeniero agrónomo que pertenece al Partido Comunista y que no sabe de agronomía o que nunca ha puesto sus tierras, que no tiene un callo de haber arado la tierra. Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Es falso reconocer, y también lo he visto mucho en la oposición cubana, una tendencia a discriminar a aquel pensador que no fue a la Universidad de La Habana. Y es cosa curiosa, muy curiosa para mí, porque ¿con qué derecho lo vas a poner a un lado? ¿Con qué derecho lo vas a marginar si todos somos el soberano? No, no somos el soberano, somos los dictadores. Somos el espejo de los dictadores. Te hará mejor a ti, te hará más idóneo, si es la frase correcta decirla, a ocupar un cargo, no lo que tú ladres, no lo que tú muestres, sino lo que tú has hecho. Y ese es el mejor currículum vitae de una persona. Y hay que acabar con la meritocracia, con seguridad. La meritocracia ni por herencia familiar de nada, de ningún tipo de cosa. Todos, ni porque yo haya sido una víctima directa, ni porque yo haya estado 20 años preso, ni porque haya pasado lo peor que pueda haber pasado. No tengo ventaja sobre ti que no sea mi currículum vitae, que no sea mi experiencia de trabajo, que no sea mi verdad. Y por eso en muchos países se pide el currículum vitae, pero al mismo tiempo se pide la experiencia de trabajo, la que viene dada por 3 meses trabajando conmigo o 6 meses trabajando conmigo, y te veo realmente lo que tú haces, porque puedes tener la mayor cantidad de títulos, pero ser realmente un fantoche. Son títulos, no sabes, no me puedes dar la prestación que yo quiero. Y lo que yo quiero es una prestación. Yo no quiero un título. Y creo que también por ahí van esos tiros. Yo sé que esto puede que no le guste a un grupo de personas, pero igual me encanta que no le guste. Me encanta, la verdad, se lo digo. A mí me gusta porque me siento identificada. Ok, perfecto. Y al que no le guste, que le ponga azúcar. Eso. No, o lo que sea, al final no es una propuesta para definir, simplemente para generar la duda, para cuestionarnos todo lo que nos están bombardeando con ideas y que muchas veces no sabemos, ni cómo vamos a levantar la cabeza porque es demasiado. Y son demasiadas ideas. Es que le puedo decir que me maravilla la capacidad creativa de los cubanos y la poca capacidad de haber enfrentado a un policía en una calle en Cuba. Eso me llama mucho la atención. Son unas capacidades extraordinarias, pero además me llama mucho la atención cómo desde afuera podemos planear
una vida, Sí, sí. una Cuba futura. Cuando dentro de Cuba no planeamos ni la nuestra, solo nuestra vida. Y esto se lo digo en términos como lo quieran tomar, pero es una realidad. Hay veces que es importante que uno mismo se escupa la verdad, aunque hay veces que sea malo, aunque sea oscuro, que no es lo que yo quiero oír, pero es la verdad. Es la verdad, duele, pero es. Y entonces, aquí aparece un... bueno, esto ya lo habíamos, perdón, que lo debía haber matado. Los matamos la partidocracia, matamos el bipartidismo y matamos el populismo. Ahora, ¿quién es elegible? Para esta fórmula, cualquier partidista de la fórmula y por cartera ministerial, acordes con sus prestaciones. Los vamos a ver más adelante. Ya de estos hablamos. Estamos hablando para el gobierno nacional, ¿ok? 4 años y la capacidad de ser reelegible. ¿Quién lo elige? El Parlamento bicameral. Es decir, estamos aquí generando, y esto sí es una desventaja del sistema del parlamentarismo, del Parlamento, y es el hecho de que cuando el gobierno emana del Parlamento, hay una dependencia política del Parlamento. Pero la fórmula mágica ayuda a romper y a dar un grupo de nalgadas a ese Parlamento que no me va a poder exigir a mí porque no voy a ser mayoría en gobierno, sino porque en gobierno van a haber 2 principios de los que vamos a llegar, que es la forma de hacer la gobernanza. Esa gobernanza está basada en 2 principios. En esta constitución, que aquí sale justamente de la constitución suiza y que me encantaría que pudiéramos gozar con este tipo de fórmula mágica en Cuba, y es la democracia de consenso. ¿Qué quiere decir la democracia de consenso? La democracia de consenso quiere decir que entre estos 7 consejeros, aunque no nos gustemos, aunque tengamos diferencia, aunque partimos de fuerzas políticas diferentes, tenemos algo más importante que cualquier otra cosa, y es reconocer justamente el Estado de Nación. Y cuando estamos hablando de un Estado de Nación, porque para eso las personas que llegan a un gobierno nacional deben ser personas sublimes, y no sublimes porque hayan ido a la universidad, sino sublimes por sus valores y por sus resultados prácticos. Tienen que ser lo suficientemente honestos y claros para decir: hay que llevar al país en una dirección y tenemos que pactar. Tenemos que pactar, pero no vamos a pactar porque yo te voy a decir: dame votos que te voy a dar un determinado dinero, porque no lo voy a poder hacer porque hay una equiparación de fuerza. Tenemos que pactar en decir: lo que no me gusta de este proyecto de ley, de donde yo vengo, de mi partido político, es esto, esto, esto y esto. Entonces somos lo suficientemente inteligentes para limar entre nosotros lo que no nos conviene a cada fuente y tomar una determinación por encima de nuestras posiciones políticas, de nuestras fuerzas políticas. Y eso es lo que se llama democracia de consenso y colegialidad. Significa que cuando estos 7 consejeros, que no son inexpugnables, y lo vamos a ver, cuando estos 7 consejeros toman esa determinación de proyecto de ley por consenso, hay una cuestión que se llama la colegialidad. Y significa que cuando yo vaya a mi fuerza política, le voy a decir a mi fuerza política: esto es lo consensuado por el gobierno de esta nación. Esto no es lo consensuado por mí, para ti, por nuestros intereses ideológicos o políticos. Y por eso es que en Suiza pueden coexistir partidos que en otros lugares han sido antagónicos. Por supuesto, no me estoy refiriendo a los comunistas. Ellos no tienen escaños en nada. Allí prácticamente son la nada, porque además hay un pueblo que genera conocimiento, hay una educación que genera conocimiento y que aprende a discriminar dónde está la peste y dónde está el olor. Y que se ponga bravo el que se quiera poner bravo, pero es la realidad. Y entonces hay otro punto muy importante también, que es cómo es presidencial. No lo es porque es que tiene un canciller, sí, tiene un canciller, pero partiendo de un principio elemental que es el primus inter pares. Y el primus inter pares significa que como todos llegamos por la misma vía, haciendo solamente una equiparidad de fuerzas políticas al gobierno nacional, y tú no eres mejor que yo porque no estamos hablando
de cartera política, sino estamos hablando de prestaciones a una nación. 2, 2, 2, 1, somos primos interpares. Y significa que entre nosotros la decisión es consenso y colegiado. Significa que no hay un presidente para la toma de decisiones, sino para ratificar y firmar acuerdos. Y eso es lo que pasa en ese país. Y eso es lo que pasa en ese país. Me encantaría. Y por tanto, estamos hablando de que aunque tengamos una Pelosi, porque de seguro en Cuba van a haber miles de Pelosi. Sí. De seguro los van a ver. Y probablemente hasta sin pelo lo van a poder inhabilitar así. Y tampoco un presidente como Castro va a poder inhabilitar fácilmente a los miembros de un ministerio porque se pare un ministro de minería y le diga, pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué cosa estás hablando? Tú no sabes del recurso minero, no me puedes definir la política de mi ministerio. Esa la defino yo con mi gente, que para eso estamos capacitados. Te inhabilito. No, no lo puedes hacer porque somos primos interpares. Muy interesante, ¿eh? Bien. Y entonces, obviamente, las funciones administrativas de este gobierno nacional, las básicas como dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, convertir en ley y aplicarla, vetar proyectos de ley con justificación, recaudar, oigan, con justificación, recaudar aportes obligatorios de todos los miembros de la nación para construir infraestructura y servicios públicos, no tráfico de influencias, porque de eso queremos acabar, con la corrupción que nos invade, incluso a las democracias en Europa. Y propongo también, basado en esta fórmula mágica, 7 ministerios integrados que eviten también el personal burocrático, porque ustedes se imaginan que para cada función propiamente de la sociedad generemos un ministerio como el Ministerio de Igualdad. Aquí en España, impresionante, señores, impresionante. Y luego no, es el Ministerio de los Homosexuales, y luego el Ministerio de la Travesti, o de los travestis, no sé cómo se dice, y luego el ministerio, por ponerle un grupo en el cual me identifico, y luego el ministerio de los otros, y entonces, señores, somos más ministerios que gente para trabajar y producir dinero. Y entonces, si no nos podemos repartir, adecuadamente lo que genera el pueblo, esa riqueza que hace decirle a uno, no, mi tratamiento es gratuito, no, tu tratamiento no es gratuito, lo paga alguien, lo paga el contribuyente. Entonces estamos garantizando que ese dinero del contribuyente realmente vaya eficazmente a donde único debe ir. Construcción de infraestructura y servicios públicos que garanticen la calidad de vida humana. Y estamos proponiendo cuestiones sintetizadas, no sintéticas. Sintéticos somos todos, la verdad. Y cada vez más, como justicia, fiscalización, bienes malversados y del interior con énfasis en justicia, ya veremos cuáles serían sus funciones, defensa, seguridad, telecomunicaciones y relaciones exteriores, trabajo, comercio y turismo con énfasis en el turismo. La defensa, lo vieron que está también titulado, no porque tengamos una policía mala, no porque tengamos a unos verdeolivos que han destruido al país como militares que han tomado el poder, podemos pensar que un país pueda realmente reconstituirse como Estado, nación y llevar a cabo la seguridad del soberano sin una defensa. Y no es el ejemplo de Costa Rica, que no tiene ejército, pero tiene fuerza civil. Y aquí estamos hablando de todos estos poderes. Y sí lo necesitamos, somos una isla con una fuerza militar, con una tradición militar. Ojo, también eso forma parte de nosotros. Urbanismo, construcción, transporte, con énfasis en el transporte. ¿Para qué hablar de lo que es el transporte en Cuba? No sé lo que es eso en Cuba, la verdad no lo conozco. Educación, ciencia, cultura y deporte, con énfasis en la educación, algo que perdimos y que es lo que ha salvado a los Estados Unidos básicamente toda la inversión de dinero en el sistema educacional, independientemente de la privatización de sus escuelas superiores y de oficios, porque si no educas a la gente
en las profesiones, si no educas a la gente en sus derechos, en sus libertades, que vamos a construir el chiquero de un desgobierno como en Cuba. Eso es lo único que podemos construir, la manera de manejar y de manipular. Y que aparezca cualquier idea nueva de cualquier idiota y que nos mueva a todos como locos en un lugar, porque lo que todos queremos es regresar. Lo que todo el mundo quiere es sus respetos, sus derechos, sus libertades. Todo el mundo lo quiere. Entonces por eso nos dejamos arrastrar muchas veces. Yo también incluido. Pocas, pero también me ha pasado. La sanidad humana, la agricultura y la pesca, ya este sería un ministerio más encargado de las producciones que son inherentes a un país que tiene tierras fértiles y no produce, y hambre, un país que tiene mares y tiene hambre y no tiene agua potable, porque ni tan siquiera han podido construir una desalinizadora, un país que no tiene energía, porque ni tan siquiera ha podido usar los desniveles en la costa norte respecto a la costa sur para facilitar vías de obtención de energía, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de un ejemplo al final, los que quieran quedarse, porque cada quien es libre, pero que a mí me llamó mucho la atención porque todo esto me ha permitido reavivar una de las cuestiones más polémicas que ha tenido la nación cubana desde que se convirtió en república, y fue la vía Cuba. La vía Cuba, que implicaba hacer el canal entre la bahía de Cárdenas y la bahía de Cochino, que aquello generó la máxima expresión de lo que somos los cubanos en el sentido negativo, no en el sentido positivo, porque sí creo que como nación no somos diferentes. Tenemos muchísimas cosas buenas en todos los planos, lo que simplemente hemos sido víctimas y nos hemos convertido en el juguete del victimario. Ha funcionado el mecanismo incluso de un síndrome de Estocolmo, probablemente le llaman el síndrome de La Habana, y no propiamente porque hayan salido personas inhabilitadas desde el punto de vista mental. Creo que ha sido por otras cosas. Y entonces la minería y la energía y el medio ambiente, porque no se puede analizar ninguna función productiva directamente con recursos naturales que esté ajena al medio ambiente. Y por eso hablamos de este primer ministerio en función de administrar la justicia y aplicar las leyes que garanticen la seguridad ciudadana y el desarrollo de la nación, comprobar el sometimiento de las actividades económicas y financieras del sector público. Esto significa funcionarios a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión, con énfasis en la apropiación de dinero o de bienes públicos, así como de los expropiados o privados durante la dictadura de los Castro, porque esto es algo peculiar e inherente a lo que es nuestro país. Proteger a la sociedad civil en términos de derechos y libertades, particularmente la propiedad privada y administración de activos, incluyendo la prevención y gestión de la delincuencia, el terrorismo y de los desastres naturales. Diseñar los pagos sin contraprestación de los contribuyentes y sus distribuciones ministeriales, y garantizar finalmente la seguridad fronteriza, migratoria, aduanera y cibernética. De este otro ministerio con énfasis en la defensa, donde hablaríamos probablemente de coordinar y supervisar todas las agencias y funciones del gobierno relacionadas con la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, como garante de algo que se perdió, de la ciudadanía al pleno ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidas en la Constitución y en la Carta Magna de las Naciones Unidas, garantizar las telecomunicaciones y fomentar la inteligencia artificial, incluyendo el despliegue de infraestructuras y servicios para la conectividad de la ciudadanía, empresas y gobiernos, asesorar en política internacional, representar al gobierno en el exterior y ante los organismos internacionales, y plantear, proponer y llevar a término los tratados internacionales del Estado con terceros. Aquí hay algo muy importante, y es justamente que el reconocer a esa defensa, a este ministerio, como el ejercicio, la protección a los ejercicios del derecho y de las libertades del ciudadano, es algo fundamental en la concepción del Estado. Es algo que perdimos porque nunca lo tuvimos. Y cuidar nuestras fronteras, porque con un país así todo el mundo va a querer venir, obviamente. No, y con un país así todo el mundo va a querer venir, no. Yo creo que con un país libre de los Castro, todo el mundo quería regresar. Es impresionante cómo ese archipiélago
es un hechizo maldito o bendito, confunde a todos. A Borrell no hay que confundirlo porque no es muy inteligente, pero a los demás sí confunde a todos, para bien o para mal. Con énfasis en el turismo, habría que promover la creación de empleos y el bienestar de la ciudadanía, que significa, ciudadanía significa asalariados, desempleados y jubilados. El jubilado es algo muy importante, es algo que ha sido defenestrado en nuestro feudo, donde hemos nacido y donde hemos vivido. Ese jubilado que fue el capaz de crear la riqueza que en algún momento dilapidó la familia Castro cuando cogió ese archipiélago, aunque se hubiera robado el anterior, el diamante de la República. No fue eso solamente. Estamos hablando de toda la infraestructura para explotar el níquel, para sacar el petróleo, para sacar la madera, para vender la langosta a Europa, para el cultivo de la caña, con los centrales que dejaron podrir, destruir. Estamos hablando de una infraestructura impresionante, sin ir más allá de la capacidad productiva de un campesino que producía la comida del país, no solo el tabaco para vendérselo a los millonarios suizos, que quisiéramos vendérselo. Pero oye, te lo queremos vender, pero que el dinero no vaya a la familia Castro, que el dinero vaya a quien lo produce, señores. Y que se le ponga un impuesto y que de ese impuesto, ok, nos vamos a beneficiar todos, pero está reconocer el que lo produce, el que lo trabaja. Y fuente de empleo. Con este departamento, ir directo a diseñar, construir y gestionar las políticas de desarrollo urbano como terrenos aptos para la construcción de viviendas e infraestructuras industriales, caminos, puentes, represas, infraestructura de comunicaciones, que dígase aquí, énfasis en carreteras, vías férreas y de embarque y aeropuertos, viviendas públicas, que significa la propiedad social del Estado y o de organizaciones sin fines de lucro con objetivos que son meramente humanitarios para personas que realmente sí lo necesitan, porque eso también existe dentro de una sociedad. Y no por eso quiere decir que vamos a ser comunistas ni socialistas, simplemente vamos a ser humanos, sencillamente vamos a aludir al epíteto específico de nuestra especie, que es sapiens. Vamos a pensar, no vamos a pensar solamente por nosotros, vamos a pensar por todos y por una nación, lo vamos a incluir alguna vez, por una vez en la vida. Garantizar un sistema de transportación eficiente y conveniente a las necesidades de las poblaciones urbanas y rurales, donde está el voto de ellos, su definición, porque el que vive en la capital de La Habana no le importa si hay un puente para sacar la malanga o los mangos de la Sierra Maestra hacia Santiago de Cuba, no le importa, no le importa. Y porque el que vive en la capital le importa mucho el cuidado de las mascotas, pero no sabe lo que es mantener una vaquería. Y porque las vacas suizas felices solo existen en la propaganda, señores. No son felices, le quitan a los terneros antes de la semana de haberlos parido y lloran a sus terneros. Nadie me lo contó, lo viví. Entonces no son felices porque estén en el prado meneando la cola a tolón, tolón como Matilda. No lo son, perdieron a sus hijos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que ser realmente, no se puede ser hipócrita. Hay que ir a la esencia. Quieres vender la leche porque las vacas están caminando afuera, pero reconócelas que son una fábrica de leche. Punto. Luego, una fábrica de leche que va a comer florecitas en el pasto de los Alpes. Pero le quitaste a los hijos, ¿eh? Entonces, hay cosas que son correlaciones, pero aquí hay un punto muy importante y es algo que se los dejo también para que lo piensen como derecho ciudadano a votarlo, que es la vía Cuba. La vía Cuba fue una vía planteada, desgraciadamente, con el poder de administración de 99 años a la empresa que la decidiera hacer, que supuestamente dividía Cuba. Una cosa tan estúpida, tantos puentes que hay en Cuba. Además que Cuba tiene una plataforma. Yo podría decir que la isla de la juventud, entonces, ¿qué es? ¿Es Cuba o me confundí de Cuba? ¿Cuántos archipiélagos hay en Cuba? ¿Es uno solo? No, es 1,4. Y cada uno con no sé cuántos cayos, islotes y hasta una isla enorme, que es la isla de Pino, que podría ser hasta un país. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que por surcar una determinada tierra o un daño medioambiental que lo multiplicó el Che Guevara con aquella famosa brigada, ahora no me viene el nombre de la brigada, que usaron las cadenas para tumbar los palmares, las sabanas y convertir
toda la tierra de Cuba, en los cañaverales más productivos del planeta y en los cafetales al lado de La Habana, con el famoso cordón de La Habana, que aquello se convirtió en polvo, no puedo decir ni que se convirtió en polvo, aquello se convirtió en la nada, en casuchas, una viviendo al lado de la otra, con gente que no tiene ni norma de convivencia, ni de sanidad. Y ese canal es, ojo, porque ese canal que se convirtió en un momento solo mirando el dinero que podía venir de las embarcaciones americanas, imagínense, señor, eso sería una vía directa de los Estados Unidos con todo el tráfico atlántico, pacífico a través de Cuba entrando al canal de Panamá. ¿Cuántos dividendos no habrían? Somos una nación rica, sí lo somos. No somos una nación metida en los Alpes donde las cabras llegan. No, somos una nación que tenemos potencialidad geográfica también. Tenemos playas. Tenemos un desnivel de la costa norte con la costa sur, y lo saben todos que son muy bajas las costas sur, para usar ese canal y generar la energía de Cuba. No necesitamos una electronuclear, no necesitamos una termoenergética que también contamina, ni las termoeléctricas del año de la Quimbumia. Podemos hacerlo con el canal, porque está la diferencia de niveles, porque las aguas se pueden mover de un lado a otro, como eran originalmente las corrientes que eran del Atlántico al Pacífico y por donde navegaban las tortugas marinas, de las cuales tenemos los exponentes todavía actuales. Y esa es la geografía histórica del Atlántico, antes de que se sellara naturalmente el istmo de Panamá. Es natural, lo que le estoy haciendo es una simple observación superficial de geología clásica. Y tendríamos esa fuente también para generar energía y para generar agua potable, o agua al menos administrable a los cultivos, en casos de que, como se cacarea, que ahora dan no sé cuántos billones Naciones Unidas de dólares a Cuba, porque ahora resulta que no tenemos agua después que nuestro idiota mayor decidió cercar todos los ríos y represarlos, porque ni una gota de agua al mar, porque íbamos a tener la mayor cantidad de depósitos de agua como para vender el agua al mundo entero, y resulta que ahora no tenemos ni para la papa. ¿Quién está mintiendo? ¿El campesino? ¿La junta militar? Tenemos las potencialidades, podemos ser ricos, no solo es por el dinero, sino también proyectos que en la actualidad se pueden rescatar y adicionarle propiedades energéticas y de potabilización de agua, que la necesitamos, sin lugar a dudas. Haciendo énfasis en la educación, ordenar, evaluar e innovar las enseñanzas que integran el sistema educativo, excepto las enseñanzas universitarias y de formación profesional. Administrar y coordinar las ayudas federales a la educación de todos los niveles de enseñanza. Recopilar datos sobre las escuelas en los diferentes niveles de enseñanza y hacer cumplir las leyes educativas y nacionales relativas a la privacidad y los derechos civiles. Promover la investigación, el desarrollo experimental, la innovación y la transferencia tecnológica, sobre las que ha de asentarse el desarrollo sostenible y el bienestar social. Promover, proteger y difundir el patrimonio histórico y cultural, incluyendo el aprendizaje correcto del idioma castellano como lengua materna y sin ningún tipo de orgullo del inglés bien aprendido como segunda lengua obligatoria en todas las enseñanzas, porque le guste o no le guste, nuestro vecino más cercano no, nuestro aliado estratégico ha demostrado ser en todos los momentos posibles en los que ha habido los Estados Unidos, y cuando no lo ha hecho, no hemos tenido otro mejor aliado. Ha costado mucho trabajo conquistar una pequeña plaza en la Unión Europea y seguirá costando trabajo porque están lejos, porque para ellos nosotros somos la isla del negocio de que más se perdió en Cuba, y por eso tenemos a Meliá y por eso tenemos a lo otro, porque total, el pueblo de Cuba no existe, son un rebaño. A mí lo que me importa es el dinero que les saco. Las creaciones literarias y audiovisuales y desarrollar y promover el deporte en las enseñanzas, no solo desde el punto de vista competitivo, sino también como salud preventiva. Y por supuesto a los niveles amateur y profesional, porque también nos hicieron ver el profesionalismo como algo a irrespetar, a rechazar porque era malo,
cuando el profesionalismo es lo que hacemos cada uno, yo como biólogo, el otro como campesino, la otra como maestra de inglés, el otro como un deportista. ¿Cuál es la diferencia? La sanidad, para planificar, normar, implementar la asistencia sanitaria pública con sendos planes de demanda farmacológica y de vigilancia epidemiológica, proteger y garantizar los derechos a la salud de los ciudadanos y rehabilitación de los pacientes a través de los seguros de salud, establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales de salud habilitados en sus profesiones y coordinar la cooperación internacional en materia de sanidad, que jamás estaría en el poder solamente del Estado. Ahí se trata de la coordinación. Quien la hace propiamente es el soberano profesional, y por eso no se podría dejar nunca explotar, que es la condición básicamente de sumisión que ha impuesto la dictadura sobre el sector privilegiado de la medicina. Cuando me refiero al sector privilegiado de la medicina, no estoy siendo sarcástico, no, lo es privilegiado porque es quien puede garantizar la supervivencia del obrero, del trabajador, del maestro, del que pueda hacer echar al país adelante. Por eso es privilegiado. Hay dos posiciones privilegiadas en el Estado-nación: el que enseña y el que cura. Todos los demás trabajamos. Y finalmente, un departamento complejo encargado de desarrollar y ejecutar políticas sostenibles de cultivo, ganadería, pesca y acuicultivo para garantizar la seguridad alimentaria humana y animal, comprender las necesidades de los productores, promoviendo el comercio agrícola, pesquera y la producción para evitar la despoblación en estos sectores demográficos, promover y garantizar el bienestar animal desde la salud hasta el trato y uso, mejorar las infraestructuras productivas y modos de vida en las comunidades rurales y costeras, planificar y explotar los recursos mineros energéticos, así como las cuencas, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, disminuyendo el impacto ambiental lo más posible, planificar, legislar e implementar la explotación de fuentes energéticas renovables para autogestionar y asegurar la demanda energética de la nación, independiente de las no renovables importadas, mitigar los pasivos ambientales históricos, todos esos basureros que tenemos, de todo, porque no solo hay escoria política, hay de gobierno, de dictadura, hay la escoria de todos los basureros, señores, desde el 59 y desde antes, nada reciclado, porque el mundo entendió que el mundo no, pocos en el mundo entendieron que estábamos produciendo demasiada basura y que un día íbamos a vivir en el basurero y que había que reciclarla para hacerla empresa, y la basura se convirtió en una empresa. Hasta la basura, y nuestro gobierno tiene que ser una empresa. Nuestro gobierno no puede ser que dé más de lo que entre, no, da en la medida de lo que entra, porque somos un reflejo, porque aquí nos ha puesto el soberano, y el soberano es el que crea la riqueza. Hay una pregunta. Déjame terminar un momento. ¿La puedes anotar, por favor? ¿La puedes anotar? Sí, la tengo aquí. Bien. Bueno, hablé ya de la basura. Planificación de las reservas de agua potable y garantizar eficazmente su suministro. Proteger y elaborar la legislación del patrimonio natural, que significa mares, costas, reservorios naturales de agua, bosques, biodiversidad, suelo y clima, sobre la base de un uso sustentable. Y ahora aquí viene, ¿quién es el Parlamento Bicameral? Pues ese Parlamento Bicameral estaría integrado por la Cámara de Provincias, con 48 senadores en la fórmula, otra 3 de provincia, y aquí lo que estamos haciendo es que esa distribución política administrativa no dé votos más a un pinareño que a un santiaguero que a un capitalino. Aquí estamos de alguna manera acotando la correlación de fuerza, pero a nivel de la representación federal, de esa que va a velar por lo que pasa en mi territorio. Una Cámara Nacional que es la representación del soberano,
con 200 diputados, que lo va a delimitar, lo que lo va a acotar, es un criterio meramente demográfico, como por ejemplo un consejero por 50.000 habitantes. Y así queda establecida la representación de ese soberano en una Cámara Nacional de esos estados, provincias o provincias reconocidas con carácter de estado, en una Cámara de provincia y de ese gobierno nacional con una representación de las fuerzas políticas. Y todos los estratos están barridos. Y entonces será muy difícil la corrupción y todo lo que anteriormente hablamos. Y aquí, elegibles para ese parlamento bicameral sería cualquier ciudadano con la única condición, obviamente, de que fuera un mayor de edad, que se establecería ahora mismo en Suiza. Se ha dado la posibilidad de votar hasta los 16 años, porque una población que dinámicamente envejeció demasiado y los necesita los votantes para llegar al establecimiento de ese poder, y lo tuvo que hacer, y entonces tuvo que garantizar un nivel de educación previo, que a ese muchacho de 16 años, que sería lo que en Cuba se le dice un curicagado, tenga conciencia de nación y no solo de individuo. Porque cambió el escenario demográfico, señores, cambió. No solo las 6 provincias cambió, creció la población, de 4 millones se convirtió, no se sabe ni lo que hay, porque deben estar emigrando ahora mismo todos los millones, pero bueno, no se sabe lo que hay, pero dijéramos que 12, según dijeron ellos en el último censo, o 11, ni tan siquiera creo que se llegaron a publicar la cifra exacta. Con la forma de gobernanza, también, en la cual ahora no me quiero meter porque hemos hablado de temas que creo que es más importante y se ha consumido el tiempo, lo siento, pero cada quien es libre de irse, y yo lo hago porque amo mi país, imagino que como ustedes, y no tengo otro. Y entre las funciones de ese Parlamento bicameral general estaría el elegir el gobierno nacional, el promover los proyectos de ley, el legislar, porque es el poder legislativo, en efecto, de hecho, el anular el veto sobre proyectos de ley y convertir en ley, teniendo en cuenta un criterio de 2/3 partes de ese Parlamento para poderlo hacer, no porque querramos o porque aparezca una pelusa a decir que lo queremos hacer. Presentar contrapropuesta a la iniciativa popular, y ya para esa Cámara Provincial estaríamos hablando básicamente de funciones particulares como elegir al canciller y su sucesor, que ya vimos cuál era el principio de esa elección, es decir, no es mejor que los demás, adoptar la cuestión de confianza, y a esa Cámara Nacional en sus funciones específicas de adoptar la moción de censura en representación del soberano, y por tanto sería muy injustificable llegar a esa determinación que podría poner en inestabilidad política, social y económica al país, y convocar a la ciudadanía a las urnas en comicios anuales, de manera que anualmente, como ocurre en Suiza, esto no es nada inventado, se someten los fundamentos legislativos a la nación, que es el soberano. Y ese soberano, que muchas veces también uno le gusta llamarlo mi pueblo, porque como Fidel Hipólito se refería a nosotros como pueblo, y para mí eso era como decirme de desprecio, esclavo, que es el soberano, la gente, que quiere el soberano, la gente, todo aquel que tiene ese poder de voto para elegir a ese parlamento y esa forma de gobierno, y que tendría derechos también, que es lo que lo hace ser una democracia semidirecto, como lo que le había hablado anteriormente, una iniciativa popular acotada a un número de firmas en tiempo, tomado de la Constitución suiza, que facilitaría la proposición de enmiendas a la Constitución, un referendo facultativo, también acotado en este caso a las firmas y al tiempo de promulgada la ley, donde exigiría al Parlamento que una ley aprobada se someta a, por la falta, a votación popular para validarla, un referéndum obligatorio en relación a todo lo que emana de la Constitución
que no precede al Estado ni al gobierno, lo siento, e ingresar al país, determinar el derecho a ingresar al país en las organizaciones internacionales. Y entonces, cubano, esto era lo que yo quería compartir con ustedes, que no tiene nombre ni apellido, porque simplemente es el coger lo que está instituido y funciona en la mole de Estados Unidos de América y en la pequeña mole de Suiza en Europa. Y esto lo quería disparar a ustedes, y bueno, ahora es el momento de ustedes. Entero para esto, porque hay mucho contenido, hay mucho para aprender, hay mucho para analizar, ¿entiendes? Creo que esto fue una cosa muy espontánea, que lo organizaste muy rápidamente, pero creo que esto realmente requiere tiempo y requiere... Mira, yo te adoro en estos momentos, Ari. Tú sabes que eres mi amigo, te quiero y te adoro, que sabes coger la información y masticarla para nosotros. Pero bueno, ahí yo te lo agradezco, pero vuelvo a decir, aquí el mérito va a los Estados Unidos de América y a la Confederación Helvética, y creo que hay preguntas. Y en lo había macro, empezado, sí, en lo macro, en lo micro, muchas gracias, Ari. no la merezco, pero bueno. Perdón, porque quiero a usted ahora, pero quiero darle, porque yo fui, no le di el pulso en su momento. No, para nada. Mira, hay cosas muy reales que en lo cívico, nuestro país, realmente no hay conocimiento. Y con esta, realmente, con esta explicación que tú estás dando de estas dos constituciones, es una forma de nosotros empezar a analizar y ver las cosas con otra óptica. Porque yo te digo, fundamentalmente yo no sabía qué era lo que era la libertad. Cuando tú te pones a analizar, yo decía, bueno, ¿qué era la libertad? Cuando se hablaba de grupos opositores o de alguien, para mí era una sorpresa que me dijeran, no, esas son gente que no creen en la democracia, están toda la culpa iba a los americanos. Y cuando uno viaja, cuando uno ve, cuando uno se informa, tú dices, no es que estábamos prácticamente adoctrinados a una forma de ver el mundo que no sabíamos ni qué es lo que es el Estado, ni qué es la nación, no sabemos nuestros derechos, y son cosas que tú dices, pero ¿de qué forma estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo encerrados en una prisión rodeado de mar, sin conocimiento de nada. Y entonces eso me llama la atención porque es otra óptica, otra forma de ver. Porque yo digo que en la medida que la gente sale, ve, pero es que generalmente todo el que sale es el que inteligentemente vio una luz que no era la que tenía. Pero bueno, ahí sí le quiero hacer una acotación. Ha habido mucha gente, en Cuba no lo puedo cuantificar obviamente, pero sí ha habido mucha gente que ha pensado, sí ha habido mucha gente que ha estudiado, incluso profesores de filosofía han estudiado, se han dado cuenta. Lo que pasa es que han sido aplastados, han sido destruidos. Hay gente muerta, hay profesores universitarios suicidados después de haber comprendido que no tenían un Estado tan simple como haber entendido, no tenemos un Estado. Cuando yo oí el nombre de República de Cuba, y yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿por qué somos una república? Y me hablaba de 1902. Hablaba de 1902 y de la famosa frase del 20 de mayo, ¿por qué cayó como el 20 de mayo? Y yo decía, pero es que no me respondes por qué somos una república. No me respondes por qué somos una república. Eso era una de las cosas. Y la otra cosa era, por ejemplo, dentro de las diferentes energías,
para un futuro en nuestro país. Tú estabas hablando del desnivel que existe entre el sur y entre el norte y sur, ¿no? Por la altura. Aprovechar la altura esa, acumular agua y bajarla. Todavía yo he visto, por ejemplo, aquí en España, estudié en Estados Unidos, he estudiado algunas cosas que me han interesado sobre la energía. Sí. Y entonces he visto, por ejemplo, los reactores nucleares que tiene Estados Unidos, tienen más o menos 104. España tenía 9, está en desuso 2, tiene 7 reactores. Dentro de los países que tienen reactores más potentes, incluso está Ucrania, hay varios países. El más grande de todos De está 60, en Europa. de 60.000, bueno, una cantidad enorme de energía. Y yo decía, bueno, ahora se está hablando de los pequeños reactores nucleares. Pequeños reactores nucleares que generan 470, son pequeños, pero aparte de eso, aprovechar los desechos se vuelven a aprovechar. Eso me llama la atención, porque un reactor nuclear en un momento determinado da un desecho radioactivo, pero volverlo a aprovechar, porque ya el desarrollo... Sí, pero no se recicla completamente al momento. Eso también quiero decir. No se recicla, pero... No, de hecho hay un cementerio muy grande en Alemania y ha sido objeto de discusión de los pobladores de cómo llevarlos y enterrarlos. Es decir, no es simple. Lo que yo les estuve hablando simplemente es que yo no le estoy yendo ni tan siquiera a algo que pueda convertirse en un peligro, porque la tendencia en estos países justamente es a eliminar las fuentes de energía atómicas para llegar a fuentes de energía renovable. Y de lo que yo le estoy hablando es una fuente de energía renovable que no se me ocurrió a mí, que es algo que viene históricamente y que por un puro chauvinismo cubano, por una regionalización, por una brutalidad en un momento determinado que se vio solo como un canal de generar dinero para un lado a otro. Lo único que pienso es, bueno, si no se hizo fue porque ahora cuando lo hagamos nosotros, los soberanos, lo vamos a hacer no solo pensando en tráfico, en ganar dinero por tráfico, lo vamos a hacer pensando en generar energía para el país. Estamos hablando Entonces, de un proyecto que un momentico, Ariel, comentarte que estamos en directo en un space en Twitter y también ahorita en un momento si alguien levanta la mano para ponerte lo que te están escuchando ahora de distintas partes, ¿vale? Ok, Sí, está bien, ¿no? Vale, está bien. Si me levanta la mano también te lo voy comentando. Está bien, pero yo quisiera, porque yo creo que he usado mi tiempo, pero he usado el tiempo de los que están aquí y yo no sabía ni que eso estaba ocurriendo al paralelo y quiero de alguna manera primero que si hay personas aquí... Sí, que por han supuesto, estado- no. Eso es independientemente de eso. De todas Pues formas, yo saber creo... solamente que hay mucha gente conectada que está Sí. escuchando tu conferencia y que son bienvenidas también. Lo agradezco mucho, pero vuelvo a decirles, yo nunca busco quórum absolutamente para nada y nunca me he No, anunciado con nada ni con nadie, simplemente respondo a mí. Pero quiero compartir porque yo voy a ser libre dentro de mí, siempre voy a ser libre dentro de mí. Pero para yo ser libre en Cuba, necesito a otros cubanos libres. Correcto. Muy bien. La gente quiere escucharte, Ariel. Entonces, otra persona le preferiría que me ayudara al papel de Yo moderador. yo me Por encargo. favor. José. No, lo digo. Bueno, de la plataforma de cubanos de Murcia, Ariel. Vamos, si se pueden presentar también quienes vayan, estaría genial. Sí. Sí. Sí, yo soy José Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Cubanos de la región de Murcia. Quería decirle 3 cositas pequeñas. Una, usted ha hecho una exposición brillante, pero de muchas cosas conceptuales, que es lo que no estamos acostumbrados a tratar este vocabulario. Nos dimos cuenta que estábamos confundidos en las acepciones de estos conceptos. Yo también estaba. Ajá. No vaya a Entonces, pensar, yo también. mi Todavía pregunta tengo que ir a veces. al respecto es ¿dónde buscamos después nosotros en el plano individual para enriquecernos
sobre estos conceptos. Y para mejorarlo, muy simple, esta presentación se va a quedar, no tiene nombre, no tiene apellidos, es de todos, para acribillarla y para aprender y para nosotros mismos ejercer el poder del soberano. De eso se trata. Sí. El objetivo, esto se queda aquí y se va a repartir, todo el mundo la puede llevar. Incluso con todos los conceptos, no solo con la parte que se puede haber grabado, porque aquí yo lo tengo escrito y las fuentes son disímiles. Cualquiera que vaya a buscar, por ejemplo, partitocracia o partidocracia, cualquiera de las dos expresiones son válidas, pues a buscar y empezarán a buscar y todo, pero van a partir de algo para decir, pero ese muchacho llegó y nos vendió la chiva por la vaca. Porque yo sé que después que nosotros logremos profundizar en estos conceptos, pues vamos a ir con más puntería a rebatir cosas que hemos estado oyendo y no hemos sabido explicarlas de esta manera. Y a también tener un derecho, y un derecho que no le podemos permitir a alguien que nos trate como homólogos cuando no lo somos, porque Cuba no es homólogo de un Estado, nación. Entonces, y eso es lo que puede permitir a un Borrell, a un Joseph Borrell decir que si perdemos el punto de contacto con el desgobierno cubano al que reconoce como gobierno, vamos a perder la posibilidad de influir. ¿De influir sobre qué? ¿Cómo puede influir un caballo sobre un mono? ¿Cómo puede influir algo limpio sobre algo sucio? ¿Cómo puedes influir? Estamos hablando de cosas que no son compatibles. Tú me estás hablando de un Estado y el otro está hablando de una dictadura donde rebasamos todos los conceptos. No hay conceptos compatibles. Hablamos de cosas diferentes. sí, ya está claro. Gracias. Yadira. Espérate, otro detalle que me falta. Quería, porque me quedó la duda esa. Usted habló de una fórmula mágica que tenía el número impar, el 221, que eran de consejeros, son consejeros. Son consejeros con ¿Quién? un canciller que es un consejero. Pero ¿quién elige esos consejeros? Pero ahí este ¿Quién los puesto, pone? aquí este puesto es dentro del Parlamento la Cámara Alta. Mire, está aquí las funciones. Perdón. ¿Cómo podemos? Un resumen pequeñito de él. ¿Cómo? Un resumen como recordatorio. No puedo hacer un resumen ahora. Sí, no. tengo la capacidad, lo siento. Ya, si está ahí, lo veremos entonces con más Claro que detalle. lo vamos a ver ahora Está, aquí en un está. momento. Lo vamos a ver y está claramente, mire. Mira el principio. No, pero tengo que poner. Y ahora este sistema Te ayudo. Aquí está ayuda. Ganadora. No, es que yo quiero que salga solo ahí. Vale. Bien. Mire, aquí, muy clarito le va a quedar. ¿Quién es elegible para ese gobierno nacional, para esa fórmula? Los representantes que elijan las fuerzas políticas para todas las posiciones, como es natural. Con un sistema Dos de un partido, como dos si de otro Lo partido. pondrás el del partido de mí. Ahora, un partido de los verdes decide que solamente quiere competir por la cartera del Ministerio de Agricultura y de Educación. O dice, no, voy a competir por todas las carteras, pero al final voy a tener dos. Entonces voy a coger a mis mejores dos candidatos o los propongo en todos, pero con un sistema que yo sé que al final van a ser las competencias, pero van a ser también las representatividades en esa fórmula mágica, que no es mágica, es lógica. Entonces, ¿quién es elegible? Cualquiera de los que propongan esos partidos de sus candidatos. ¿Quién lo elige? El Parlamento bicameral. Sí. Ya. Un sistema como el que ocurre básicamente como en un sistema parlamentario, por eso está básicamente las dos cámaras. Sí, ya. Eso quedó claro. Y entonces lo otro era cuando usted. Ahora, pero no un sistema de gobierno, perdón, con un presidente elegido en un populismo, que es lo que suele suceder en los Estados Unidos, un bipartidismo, por supuesto, un populismo que no es comparable con América Latina. No podemos comparar el populismo de Castro, de Chávez o de los actuales con eso. O una. Claro. Entonces, Ariel, por último, ya otro detallito. Cuando usted
puso ahí la ficha que hablaba sobre el Ministerio de Educación. Usted ahí al principio dice modificar, innovar, pero no incluye a la educación superior ni a la enseñanza profesional. Sí, verá. Vamos a verlo. Pero además, y si no lo incluyen ustedes y mejor. Además, Digo, pregunto por qué no. voy allá. Vamos a ver si es verdad. Excepto la enseñanza universitaria y de formación pero, profesional. excepto las enseñanzas universitarias y de formación profesional para ordenar, evaluar e innovar las enseñanzas que integran el sistema educativo. ¿Por qué? Porque en ese caso no va a ser la pertinencia del gobierno, no va a ser la pertinencia de la industria, va a ser la autonomía a ese nivel. El gobierno tiene que velar por el nivel educacional hasta llegar a una base que permita de ahí elegir las profesiones. Y quiero decirle que la profesión es hasta la del agricultor, porque países como Suiza, para ser campesino, tienen que haber recibido una formación profesional Dirigida a eso. profesional en ese campo. No. En ese punto, por eso es que el otro que viene, que es administrar y coordinar las ayudas federales a la educación en todos los niveles de enseñanza. Ahí no se dejaría al libre albedrío a, por supuesto, la academia. Además de que yo soy un academicista. Creo en la academia fervientemente. Pero no solo creo en la academia que produce un premio Nobel o que produce una tecnología. Creo en la formación profesional que hace a un obrero, que hace un carpintero, que hace un campesino ser mejor. Los oficios, lo que perdimos, lo que en Cuba se convirtió en una escuela de oficios solo para el conglomerado semimilitar del fallecido historiador de La Habana, que era básicamente la escuela de oficios de él. No es tu escuela de oficios. No lo es la escuela de oficios de cualquier industria que le dé el deseo de generarla para satisfacer sus propios requerimientos que yo como gobierno no lo voy a poder satisfacer. Yo podré apoyar, yo podré encauzar vías de infraestructura, de servicios. No puedo decir, yo no puedo tomar decisión, yo no puedo meterme en la autonomía universitaria. La universitaria per se es autónoma y el día que lo deja de ser es esclavitud. Nunca más será universidad, nunca más. Y adoctrinamiento.